Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Soy Mateo Rojas, rescatista especializado en operaciones extremas. A lo largo de los años, he trabajado en algunos de los lugares más hostiles del planeta, montañas inaccesibles, selvas implacables, desiertos abrasadores. Pero nada se compara con el Ártico. Aquí el frío no perdona y la soledad te puede quebrar en cuestión de horas. Lo que no te mata físicamente, lo hace mentalmente. Era una tarde de enero cuando nos llamaron a la base central. El clima estaba en su peor momento, con vientos de hasta 100 km por hora y temperaturas que rondaban los menos 40 grados centígrados. Nadie esperaba misiones de rescate en pleno invierno ártico, pero entonces llegó la alerta, una señal de auxilio repetitiva y angustiante. «SOS, necesitamos ayuda». «SOS». Al principio, pensé que era un error en los sistemas. Señales de este tipo a veces ocurren cuando equipos viejos se recalibran mal o cuando los satélites fallan. Pero lo que llamó nuestra atención no fue la señal, sino su origen, la estación Aurora 13. ¿Aurora 13? Dije en voz alta mientras revisaba los datos en la pantalla. La estación era una vieja base científica cerrada hace más de 30 años después de un incidente del que nadie quiso hablar. En todos mis años como rescatista, había escuchado apenas rumores sobre ella. Supuestamente, una evacuación apresurada obligó a los investigadores a abandonarlo todo. No había registros claros, pero los pocos que conocían la historia decían que algo raro pasó allí, algo lo suficientemente oscuro como para mantener la estación cerrada desde entonces. Lucas, nuestro piloto, fue el primero en romper el silencio. ¿Quieres decirme cómo una base clausurada hace décadas está enviando señales de socorro? No tengo idea, respondió Omar, el ingeniero del equipo, ajustándose las gafas. Pero la transmisión es real, no hay interferencias y no viene de ninguna parte más. Alguien tiene que estar ahí, intervino Sara, la médica del equipo, mientras observaba el mapa. O algo, agregó Julia con voz baja. Era mi mano derecha y rara vez se dejaba llevar por el miedo, pero su tono dejó en claro lo que todos estábamos pensando. Una base abandonada no puede enviar una señal de auxilio sola. Si alguien había activado la transmisión, era nuestro deber ir a investigar. Tenemos una misión, dije finalmente, tratando de sonar seguro. No importa lo que encontremos ahí, nuestro trabajo es rescatar a quien esté necesitando ayuda. Prepárense para salir en 3 horas. La sala se dispersó de inmediato. Todos sabíamos lo que significaba una misión en el Ártico durante esta época del año. Las tormentas son impredecibles y el frío, letal. Nos habíamos enfrentado a condiciones extremas antes, pero nunca en un lugar con tanto misterio a su alrededor. Fui el primero en llegar al hangar para preparar el equipo. Revisé mi mochila una y otra vez, linternas de alta potencia, raciones de emergencia, equipo de comunicación satelital y ropa térmica adicional. Lo esencial para sobrevivir días si quedábamos atrapados. Lucas y Omar se encargaron del helicóptero, asegurándose de que todo estuviera listo para el vuelo. Los vientos no nos van a dejar tranquilos, gruñó Lucas desde la cabina mientras revisaba los controles. Podría llevarnos horas encontrar un lugar seguro para aterrizar. Confío en ti, respondí, aunque en el fondo no me tranquilizaba la idea de quedar varados. Sara entró en el hangar cargando un maletín médico y 2 mochilas más. La miré de reojo, su rostro serio y concentrado me decía que tampoco confiaba en esta misión. ¿Qué opinas de esto? Le pregunté mientras ajustaba mi abrigo. Opino que es una locura, respondió sin mirarme. Pero si alguien está allá afuera, debemos ayudar. Julia fue la última en llegar. Siempre era la más puntual, pero esa tarde se tomó un par de minutos extra. Cuando entró, llevaba la mochila al hombro y una linterna en la mano. ¿Qué pasa, Julia? Le pregunté al notar su mirada perdida. Nada, jefe, respondió rápidamente. Solo tuve un mal presentimiento. ¿Es solo otra misión más? Intenté tranquilizarla. Sí, claro, murmuró.
Otra misión en un lugar que no debería existir. Las 3 horas pasaron volando. La tormenta en el exterior rugía como un animal salvaje, pero no había tiempo para dudar. Nos subimos al helicóptero, 5 personas y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Mientras ascendíamos, las luces del hangar quedaron atrás y todo lo que quedó fue oscuridad. A través de las ventanas del helicóptero solo se veía un inmenso mar de blanco, interrumpido por ráfagas de nieve que golpeaban el cristal como si quisieran entrar. Lucas se mantenía callado, concentrado en los controles. Omar revisaba su equipo de radio, intentando captar cualquier señal. Julia observaba el horizonte con la mirada perdida y Sara revisaba una vez más nuestro equipo médico. Yo miraba el mapa y la ubicación de la estación Aurora 13. Llegaremos en 3 horas, si el viento lo permite, anunció Lucas por el auricular. Prepárense para lo peor. Nadie respondió. Todos sabíamos que algo no estaba bien. Esa señal de auxilio nos había arrastrado hacia una misión que sentíamos en lo más profundo que no deberíamos aceptar, pero era tarde para arrepentirse. La nieve lo cubría todo y en algún lugar de esa tormenta, la estación Aurora 13 nos esperaba. El vuelo hacia Aurora 13 fue tenso desde el inicio. El ruido del helicóptero parecía apagarse contra la tormenta y dentro de la cabina reinaba un silencio incómodo. Ninguno de nosotros quería ser el primero en mencionar lo evidente, algo en esta misión nos ponía nerviosos. Lucas, con su típica concentración imperturbable, llevaba el helicóptero a través de ráfagas de viento y nubes de nieve. Su barba espesa cubría la mayor parte de su rostro, pero podía ver cómo apretaba la mandíbula cada vez que las ráfagas sacudían la aeronave. ¿Tienes la señal en la radio?, le pregunté a Omar, que estaba ajustando su equipo. Todavía está activa, respondió mientras una débil estática llenaba la cabina. Escuchamos la misma repetición que nos había llevado hasta allí. «SOS, necesitamos ayuda». «SOS». La voz era mecánica, claramente un mensaje automatizado. No hay manera de que esta señal se haya activado sola después de 30 años, ¿cierto?, comentó Sara, sentada frente a mí. No, contestó Omar sin apartar la vista de su equipo. El sistema requeriría un encendido manual. ¿Alguien está ahí, o algo reactivó la estación? El aire en la cabina pareció enfriarse aún más. Todos sabíamos lo que Omar estaba sugiriendo sin decirlo. Julia, que había estado callada desde el despegue, finalmente habló. ¿Y si esto es una trampa? Podría ser cualquier cosa, cazadores furtivos, saqueadores, incluso algún tipo de experimento abandonado. No podemos especular, dije con firmeza, intentando mantener la calma en el equipo. Nuestro trabajo es llegar allí, evaluar la situación y sacar a quien necesite ayuda. Nada más. Pero incluso mientras lo decía, no podía ignorar la sensación de que estábamos volando hacia algo que ninguno de nosotros entendía. Después de casi 3 horas, Lucas anunció que estábamos a punto de llegar. Miré por la ventana del helicóptero, intentando localizar algún indicio de la estación entre el interminable mar blanco. De repente, apareció una estructura oscura y metálica que contrastaba con la nieve, Aurora 13. Desde el aire, la estación parecía un animal moribundo. Grandes bloques de metal estaban cubiertos por montículos de nieve, con grietas y partes colapsadas visibles incluso desde la distancia. Había una plataforma helada a un lado, lo suficientemente grande para que aterrizáramos, pero Lucas dudó antes de descender. «El viento está fuerte», gruñó mientras ajustaba los controles. «Esto va a ser complicado. Haz lo que puedas», le dije. Con movimientos precisos, logró aterrizar el helicóptero en la plataforma, aunque no sin esfuerzo. Las ráfagas nos sacudían incluso después de tocar tierra. «Bien, equipo», dije mientras desabrochaba mi arnés. «Abríguense y prepárense para entrar. Omar, asegúrate de que las radios funcionen. Sara, lleva el equipo médico completo. Julia, tú vas conmigo en la avanzada. Lucas, quédate aquí y mantén el helicóptero en condiciones por si necesitamos salir rápido». «Entendido», respondieron todos al unísono, aunque podía sentir la tensión en sus voces. Salimos del helicóptero y el frío nos golpeó como un muro.
Incluso con nuestras capas de abrigo y máscaras térmicas, el viento helado penetraba hasta los huesos. La nieve crujía bajo nuestras botas mientras nos dirigíamos hacia la entrada principal de la estación. Desde cerca, Aurora 13 era aún más siniestra. La puerta principal, una enorme compuerta metálica, estaba cubierta de óxido y parcialmente abierta, como si alguien la hubiera forzado. Miré a Julia, que ya tenía su linterna en mano, y asentí. «Vamos. Omar, mantente en contacto con Lucas mientras entramos». «Entendido, jefe». Encendimos nuestras linternas y cruzamos la compuerta. El interior de la estación era aún más frío que el exterior. El aire estaba pesado, como si décadas de abandono hubieran impregnado cada rincón. Las paredes de metal estaban cubiertas de escarcha y el suelo estaba resbaladizo por el hielo acumulado. «Esto parece congelado en el tiempo», murmuró Sara inspeccionando los pasillos. «Literalmente», respondió Omar, que estaba detrás de nosotros con su radio en mano. «¿Ven algo?» «Nada aún», dije, aunque el silencio me ponía cada vez más tenso. La señal de auxilio seguía repitiéndose en nuestras radios, como un eco inquietante que nos recordaba por qué estábamos ahí. Pasamos junto a lo que parecía ser una sala de reuniones. Las sillas estaban volcadas y había papeles amarillentos esparcidos por el suelo. Todo estaba cubierto de una fina capa de hielo. No había señales de vida, ni siquiera rastros recientes de movimiento. «Esto no tiene sentido», dijo Sara mientras iluminaba un rincón. «Si alguien activó la señal, ¿dónde están?» Julia se detuvo de repente. «Escuchen», dijo en voz baja. Todos guardamos silencio por un momento. Solo escuché el silbido del viento colándose por alguna grieta en las paredes. Luego lo oí, un ruido débil, como un golpeteo rítmico proveniente de lo profundo de la estación. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Omar con la voz temblando. «Podría ser el viento», dije, aunque ni yo me lo creía. Miré hacia el pasillo que se extendía frente a nosotros. La oscuridad era casi impenetrable, excepto por lo que nuestras linternas alcanzaban a iluminar. «Avancemos», dije finalmente. «No podemos perder tiempo». Sabía que era solo el comienzo, pero algo dentro de mí me decía que no deberíamos estar allí. La oscuridad dentro de Aurora 13 era casi tangible. A medida que avanzábamos por los pasillos, nuestras linternas iluminaban fragmentos de un lugar congelado en el tiempo, estanterías volcadas, equipos abandonados y un espeso polvo que parecía mezclado con partículas de hielo. El silencio era opresivo, interrumpido solo por nuestros pasos crujiendo sobre el suelo helado. Nos movíamos en formación, Julia a mi lado con su linterna enfocada hacia adelante. Sara estaba detrás, revisando cada rincón mientras Omar mantenía la radio en constante monitoreo. De vez en cuando, escuchábamos un golpeteo, un sonido distante que no lograba identificar, pero que parecía venir de las entrañas del complejo. «Esto no tiene lógica», murmuró Sara, ajustando su gorro térmico. «Si alguien está aquí, ¿por qué no responde?» «Quizás no puede», respondí sin apartar la mirada del pasillo. «O quizás no quiere». Esa última posibilidad me incomodaba más de lo que quería admitir. Nos detuvimos al llegar a una bifurcación. El pasillo se dividía en dos, uno llevaba hacia lo que parecía una sala de control, mientras que el otro descendía hacia niveles inferiores. Un letrero oxidado indicaba áreas de mantenimiento y laboratorios. «Voy a echar un vistazo a la sala de control», dije. «Julia, vienes conmigo. Sara, Omar, revisen el equipo en el pasillo principal y manténganse en contacto». Sara asintió, aunque noté que miraba hacia el pasillo que descendía con evidente incomodidad. «Nos quedaremos aquí arriba», dijo. «Pero si algo pasa, regresen de inmediato». Julia y yo nos dirigimos a la sala de control. La puerta estaba medio abierta y al empujarla, un crujido metálico resonó en el silencio. La sala era pequeña, llena de paneles de control antiguos, pantallas rotas y cables desconectados que colgaban como telarañas. Pero lo más extraño era que algunos de los paneles aún estaban encendidos, parpadeando débilmente con luces verdes y amarillas. «Esto no tiene sentido», dijo Julia,
apuntando con su linterna hacia uno de los monitores que mostraba lecturas incomprensibles. La estación debería estar sin energía después de tanto tiempo. La señal de auxilio también sigue activa, le recordé. Alguien tuvo que encender esto. Examiné los controles. Estaban en un estado deplorable, pero una pantalla en particular llamó mi atención. Mostraba un mapa de la estación con puntos intermitentes en varias secciones. Uno de ellos estaba en el nivel inferior, exactamente debajo de nosotros. ¿Lo ves?, dije, señalando la pantalla. Sí, respondió Julia. Eso significa que alguien o algo está allí abajo. Mi radio emitió un chasquido, seguido de la voz de Omar. Jefe, tenemos un problema, dijo con un tono que no me gustó nada. Habla, Omar, ¿qué ocurre? Estamos en el pasillo principal y hay algo extraño aquí. Encontramos marcas en las paredes. Rajas profundas, como si algo afilado hubiera pasado por aquí. ¿Afirma que son animales?, preguntó Julia, acercándose más a mi radio. No lo sé, respondió Omar con un evidente temblor en su voz. Pero esto no parece natural. Miré a Julia y ella me devolvió una mirada que lo decía todo. Esto estaba empeorando. Manténganse donde están, les dije. Vamos a reunirnos con ustedes. Justo cuando terminé de hablar, otro ruido nos hizo congelarnos. Venía del pasillo detrás de la sala de control. Era un golpe seco y repetitivo, como si alguien estuviera intentando abrir una puerta metálica. Julia y yo intercambiamos una mirada rápida y levantamos las linternas al unísono. «Eso vino de aquí dentro, ¿cierto?», preguntó ella en un susurro. «Sea lo que sea, lo averiguaremos juntos», respondí. Nos dirigimos hacia el sonido con cuidado, atravesando el pasillo angosto que conectaba la sala de control con el resto de la estación. El golpe continuaba, cada vez más fuerte, hasta que de repente se detuvo. Nos quedamos quietos, con las linternas apuntando hacia adelante. La tensión en el aire era insoportable. No podía explicar por qué, pero tenía la sensación de que algo nos observaba desde las sombras. «Quizás es solo una puerta vieja golpeando con el viento», dijo Julia, aunque su tono no era convincente. Entonces, una figura apareció de repente al final del pasillo. Era borrosa, casi imposible de distinguir bajo la tenue luz de nuestras linternas. «¡Alto!», grité, levantando la mano. La figura no respondió. Parecía estar de pie, inmóvil, observándonos. «¿Quién está ahí?», insistí. Pero la figura se desvaneció entre las sombras sin emitir un sonido. Julia dio un paso atrás, respirando agitadamente. «¿Viste eso?», preguntó con los ojos muy abiertos. «Lo vi», respondí, intentando mantener la calma. «Vamos a regresar con los demás. No estamos solos aquí». Retrocedimos hacia la sala de control, manteniendo las linternas fijas en el pasillo. Yo, en cuanto llegamos, encendí la radio nuevamente. «Sara, Omar, necesitamos que regresen al punto de entrada». «Ahora». La voz de Sara respondió, pero esta vez sonaba diferente. «Mateo, hay algo aquí con nosotros». Su declaración heló mi sangre. La voz de Sara resonó en mi radio, cargada de un terror que nunca antes había escuchado en ella. «¿Qué quieres decir con algo está con ustedes?», pregunté intentando mantener la calma. La estática hizo que su respuesta fuera apenas audible. Movimientos, sombras, escuchamos algo arrastrándose en el pasillo. Omar está intentando cerrar una puerta, pero no estamos seguros de cuánto tiempo aguantará. Miré a Julia, que ya había cargado su arma. Sus ojos estaban fijos en mí, esperando una decisión. «Vamos», dije con firmeza. Salimos de la sala de control y comenzamos a correr por el pasillo, iluminando con nuestras linternas cada rincón oscuro. Podía sentir mi respiración acelerándose y el eco de nuestros pasos parecía multiplicarse, como si no estuviéramos solos. Al llegar al punto donde nos habíamos separado, encontré a Sara y Omar en un estado de evidente pánico. Omar estaba de pie junto a una puerta metálica, intentando asegurarse de que se mantuviera cerrada, mientras Sara apuntaba su linterna al pasillo que habíamos dejado atrás. «¿Qué pasó?», pregunté,
acercándome rápidamente. Algo estaba moviéndose ahí, respondió Omar, señalando con la cabeza hacia el pasillo oscuro. Su frente estaba perlada de sudor a pesar del frío. No lo vimos claramente, pero escuchamos sus pasos pesados, arrastrándose, como si algo enorme se estuviera moviendo. Julia y yo nos miramos y fue suficiente para saber que ambos pensábamos lo mismo. Lo que fuera que habíamos visto en el pasillo antes, y lo que ellos habían oído, probablemente eran la misma cosa. Tenemos que reagruparnos, dije con rapidez. No sabemos qué está pasando aquí, pero no podemos quedarnos separados. Lucas está en el helicóptero. Si algo sale mal, necesitamos salir de aquí lo más rápido posible. ¿Y dejar esto así?, preguntó Sara con incredulidad en su voz. Mateo, alguien activó esa señal. Si hay sobrevivientes. Lo sé, la interrumpí. Pero si lo que sea que está aquí nos elimina uno por uno, no habrá nadie para salvar. Nos reagrupamos con más cuidado. De repente, la radio de Omar emitió un sonido agudo, seguido de una voz que nos dejó congelados. ¿Me escuchan? Era débil, apenas audible, pero definitivamente humana. ¿Quién es? Identifíquese. Respondí al instante. La respuesta llegó entrecortada. Base Aurora, estamos atrapados, niveles inferiores. Un frío distinto al del ambiente recorrió mi cuerpo. Miré a Julia, que fruncía el ceño con una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Cuántos son?, pregunté rápidamente. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, la señal se cortó. Omar golpeó su radio, intentando recuperar la transmisión, pero lo único que escuchamos fue estática. No tiene sentido, dijo Sara, agitada. Si hay alguien ahí abajo, ¿cómo han sobrevivido todo este tiempo? Aurora 13 ha estado abandonada por décadas. No lo sabemos, respondí. Mis pensamientos iban más allá de sus palabras. ¿Y si no eran humanos quienes estaban pidiendo ayuda? Un ruido sordo, como un golpe contra metal, nos hizo girar al unísono. Provenía de la puerta que Omar había asegurado. Esta vibró levemente, como si algo al otro lado estuviera probando su resistencia. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Julia, levantando su arma. La puerta volvió a sacudirse, esta vez con más fuerza. Un sonido inconfundible de garras raspando nos llegó desde el otro lado. «Tenemos que movernos», grité, apuntando hacia el pasillo opuesto. Ahora. Comenzamos a retroceder mientras Omar y Sara tomaban posición detrás de nosotros. El ruido al otro lado de la puerta aumentaba y, con un crujido final, algo logró abrir una rendija. Solo vi un destello, pero fue suficiente para hacerme sentir que el aire se detenía en mis pulmones. Una garra enorme, negra y cubierta de lo que parecía hielo cristalizado, atravesó el espacio entre la puerta y el marco, intentando abrirla aún más. «¡Corran! ¡Corran! ¡Corran!», grité mientras el grupo se apresuraba hacia el siguiente pasillo. El sonido de metal retorciéndose nos perseguía y con cada paso que dábamos, el eco de nuestros movimientos se mezclaba con el rugido profundo y antinatural de aquello que estaba detrás de la puerta. Llegamos a una sala amplia, probablemente una especie de sala común de la estación. Había restos de muebles destrozados y en el centro, una escalera que descendía a los niveles inferiores. «No podemos quedarnos aquí», dijo Sara, agitada. «Lo sé», respondí, mirando hacia la escalera. «¿Vamos hacia abajo?», preguntó Julia, claramente incómoda con la idea. «No tenemos otra opción», dije, escuchando cómo el rugido se acercaba cada vez más. «Lo que sea que esté aquí no podemos enfrentarlo ahora. Si hay alguien atrapado abajo, tal vez tengamos respuestas». Sin más discusión, comenzamos a descender. El aire se sentía aún más frío a medida que bajábamos y la oscuridad se hacía más densa. Podía sentir como algo más profundo que el frío, se aferraba a nosotros, como si el propio complejo quisiera mantenernos atrapados en sus entrañas. Cuando llegamos al nivel inferior, nos detuvimos en seco. Había algo escrito en la pared frente a nosotros, grabado con profundas marcas que parecían hechas con garras. Las palabras eran claras, aunque aterradoras: «No estás solo».
El mensaje en la pared nos dejó paralizados. Los demás parecían respirar con dificultad, como si las palabras las hubiera absorbido la estación misma. Sara se acercó al grabado y pasó la mano por las letras, como buscando algún tipo de explicación. ¿Qué significa?, susurró, más para sí misma que para los demás. No lo sé, respondí mientras miraba alrededor, escudriñando las sombras. Pero no me gusta. El eco de los pasos en las escaleras me hizo dar un paso atrás instintivamente. Las paredes de metal resplandecían con escarcha y la temperatura seguía bajando. Podía ver la respiración de mis compañeros exhalando vapor en la oscuridad. Debemos seguir adelante, dijo Julia, su voz apenas audible. ¿Qué más podemos hacer? No hay muchas opciones, respondí, intentando mantenerme firme. Si hay alguien aquí, es nuestra única pista. Descendimos por el pasillo helado, siguiendo las marcas en la pared que indicaban las direcciones. Los sonidos extraños nos perseguían cada vez más de cerca y el aire pesado parecía llenarse de un rugido sordo, casi como si la estación misma estuviera respirando con nosotros. Finalmente, llegamos a una puerta metálica que al parecer no se había cerrado correctamente. La empujé y emitió un chirrido tembloroso, revelando un pasaje oscuro más allá. Aquí es, dije, señalando hacia el interior. Veamos qué hay adentro. Las linternas iluminaron un espacio pequeño que parecía estar casi intacto. Una mesa de trabajo estaba cubierta de hojas de datos y herramientas, algunas de ellas incrustadas con hielo. En una esquina, una figura encorvada estaba sentada en una silla, mirando hacia la pared sin moverse. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja mientras me acercaba. La figura apenas se movió y mi estómago se contrajo al ver su cara. Era un hombre de edad avanzada con una barba espesa y ropa desgastada. Sus ojos, que inicialmente parecían vacíos, se clavaron en mí cuando me acerqué más. ¿Quién eres?, pregunté con cautela. Vienen por mí, respondió en un susurro. Sus palabras me dejaron sin aliento. Miré hacia Julia, que parecía tan confundida como yo. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté mientras Sara y Omar se acercaban con las armas preparadas. No les digas nada, Mateo, dijo con un tono que no dejaba lugar para la discusión. Tú y tu equipo deben irse. No deben estar aquí. ¿Quién va a ayudarnos si nos vamos?, le respondí con una mezcla de determinación y preocupación. No hay ayuda aquí, dijo, su voz temblando. Solo sombras. Entiendan, ustedes no pueden. Un ruido en la puerta interrumpió su explicación. La figura encorvada giró lentamente su cabeza hacia la entrada. Ellos están aquí, murmuró y un escalofrío me recorrió la espalda al ver sus ojos fijarse en el pasillo detrás de mí. De repente, la puerta se cerró con un golpe fuerte, haciendo eco en la habitación pequeña. El hombre gritó y se levantó, corriendo hacia la esquina más alejada. No, no, chilló, golpeando la pared con sus puños. No te acercarás, Mateo, gritó Julia, jalándome hacia atrás. Haz algo. En ese momento, la puerta opuesta se abrió lentamente y una sombra se desdibujó en el umbral. No era humana, eso estaba claro. Era alta, con formas indefinidas, envuelta en una neblina helada que emitía un zumbido bajo y constante. ¿Qué es eso?, susurró Omar con los ojos muy abiertos. El hombre encorvado, ahora completamente fuera de sí, comenzó a gritar y a retroceder hacia las sombras de la esquina. No es real, repetía mientras sus lágrimas se congelaban en su rostro. No es real. La sombra se acercó un paso más y entonces el hombre cayó de rodillas. Era como si las paredes de la habitación misma estuvieran moviéndose, como si toda la estación temblara. Atrás, grité, apuntando con mi arma hacia la sombra. Julia, cubre la puerta. Ella asintió y se acercó al umbral, sosteniendo su linterna hacia adelante como una lanza de luz. Omar y Sara se agruparon detrás de mí, listos para lo que fuera necesario. Pero el hombre encorvado, ahora completamente paralizado por el terror, levantó la vista hacia la sombra. No puedes llevarme, dijo, su voz temblando entre susurros. No te dejé entrar. Y de repente la sombra se detuvo. No avanzó,
No retrocedió, se quedó ahí, como si estuviera inmóvil. Mateo, gritó Julia, sacudiéndome. Ya hemos visto suficiente. Todos sabíamos que nuestra misión de rescate había cambiado. Ahora éramos los que necesitaban ser rescatados. Regresen al helicóptero, ordené con voz firme. Yo me quedaré atrás para cubrir la retirada. No, Mateo, no podemos dejarte atrás, dijo Sara con la voz temblando. Es la única forma, respondí, mirando a Julia y Omar. Vamos, no hay tiempo que perder. Con un último vistazo hacia la sombra que seguía inmóvil en el umbral, salimos corriendo de la habitación y retrocedimos por el pasillo. Cada paso nos alejaba un poco más de la oscuridad, pero también nos acercaba a la helada verdad que habíamos encontrado en Aurora 13. Al llegar a la sala de control, el sonido del rugido había cesado y las luces que parpadeaban estaban apagadas. Miré hacia atrás una última vez justo cuando Julia cerró la puerta metálica entre nosotros y el oscuro pasillo detrás. Vamos, Lucas. Necesitamos salir ahora. Grité en mi radio. La respuesta llegó con un zumbido estático, seguido de una voz que ya no sonaba como Lucas. Mateo, Mateo, has cometido un error. No deberías haber venido aquí. La voz era clara, pero extrañamente vacía, como si no fuera humana. Lucas, responde. Insistí. Pero la radio cayó en silencio. Mateo, dijo Julia, casi en un susurro. Debemos irnos, ahora. No necesitaba más convencimiento. Nos dirigimos rápidamente hacia la salida, hacia la única forma de salir de esa pesadilla. Aurora 13 ya no era solo una estación abandonada, era una trampa de oscuridad de la que todos queríamos escapar antes de que nos atrapara por completo. Al llegar al helicóptero, el viento helado nos golpeó con fuerza. Lucas estaba esperando, inmóvil en la cabina, con las luces apagadas. Vamos, rápido. Grité mientras Sara y Omar se subían al helicóptero. Julia y yo éramos los últimos en entrar. Lucas encendió las turbinas y el ruido ensordecedor del motor nos envolvió. Vamos, Mateo, dijo Julia, ayudándome a asegurarme los arneses. No mires atrás. Con un último vistazo a las puertas de Aurora 13, levantamos el vuelo y nos alejamos de las entrañas de la estación. La neblina helada cubría el paisaje mientras ascendíamos, pero sabía que estábamos dejando algo atrás, algo que no quería dejar pero que no tenía elección. Cuando el helicóptero salió de la oscuridad, todos suspiramos aliviados. Pero algo me decía que Aurora 13 no nos dejaría ir tan fácilmente. Las luces del helicóptero parpadeaban intermitentemente, creando sombras en los rostros de mis compañeros. La tensión en la cabina era palpable. Sabíamos que estábamos dejando atrás algo oscuro y aterrador en Aurora 13, pero también sabíamos que no podíamos regresar. No vamos a volver, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. No después de todo lo que vimos. Es mejor dejarlo atrás, donde no pueda alcanzarnos. Sara, Omar y Julia asintieron en silencio. No hacía falta decir más. Todos entendíamos lo que eso significaba. Aurora 13 era un lugar del que no se podía salir una vez atrapado y habíamos encontrado la forma de salir, al menos por ahora. No podemos dejar que eso siga allí, dijo Sara, su voz temblando un poco. Pero también sabemos que no podemos hacer nada más por ahora. Omar asintió, mirando hacia afuera a través de la ventanilla, su expresión distante. ¿Qué pasa si regresa por nosotros?, preguntó en voz baja. ¿Qué pasa si nos encuentra? Entonces estaremos listos para enfrentarlo, respondí, mirándolos uno por uno. No podemos vivir en el miedo, esperando que algo nos atrape. Tenemos que seguir adelante. Julia tomó mi mano y la apretó con fuerza. Aurora 13 ya no es nuestro problema, dijo con voz firme. Es tiempo de comenzar de nuevo. Lejos de aquí. Podemos investigar más tarde, buscar respuestas cuando estemos seguros. Con un último vistazo hacia el horizonte ártico, hacia las montañas y el hielo infinito, despejamos la zona. Vamos a mantenernos alejados de esa maldición por ahora, dije con decisión. Tenemos que seguir adelante, encontrar un lugar donde estemos a salvo. Y luego, después de un respiro,
Podremos planear nuestro próximo movimiento, agregó Julia, buscando en su mochila algún equipo extra. No podemos quedarnos quietos, pero tampoco podemos seguir siendo cazadores sin límites. Omar se puso de pie, sacudiéndose la nieve de la chaqueta. No nos quedaremos atrapados en las sombras de Aurora 13, dijo con determinación. Vamos a buscar un refugio, un lugar donde podamos sentirnos seguros. La tormenta se acercaba, envolviendo todo de blanco, de viento y nieve. Encendí el motor del helicóptero y las turbinas giraron con un zumbido ensordecedor. Nos vamos de aquí, dije sin mirar atrás. Vamos a encontrar un lugar donde podamos descansar, donde las sombras no nos sigan. Nos alejamos de Aurora 13 y de las montañas, dejando atrás la oscuridad y el silencio de la estación. Mientras el helicóptero ascendía hacia el cielo, miré por la ventanilla y vi las montañas cubiertas de hielo y nieve desaparecer en la distancia. Tal vez algún día regresemos, murmuró Julia, rompiendo el silencio. Pero por ahora, necesitamos alejarnos de todo esto. Necesitamos tiempo para sanar y pensar en lo que vimos. Eso es lo mejor que podemos hacer, respondí, manteniendo mi mirada fija en el horizonte. Alejarnos y seguir adelante. Esa será nuestra próxima batalla. El vuelo hacia la seguridad se extendió en silencio, con la certeza de que habíamos dejado atrás algo que no se podía destruir, algo que no se podía ignorar. Pero al menos por ahora, estábamos a salvo. Aurora 13 era un lugar en la oscuridad y no estaba dispuesto a regresar. Las sombras habían encontrado un hogar allí, y mientras nos alejáramos, estaríamos a salvo. Vamos a buscar un nuevo comienzo, dijo Julia, su voz llena de esperanza. Un lugar donde las sombras no puedan alcanzarnos. Y así, sin mirar atrás, dejamos atrás Aurora 13 y empezamos a construir nuestro nuevo futuro, lejos de las garras de lo desconocido.